Personajes Litera 2015. Bueno, tiempo ahora para nuestro espacio diario de Personajes Litera 2015. Como saben, a lo largo de esta semana también continuamos, ya empezamos la pasada, continuamos con las entrevistas y los reportajes a los nominados en las diferentes categorías. Repasamos hoy la categoría de Cultura. Como saben, el colectivo de alfombristas de Tamarite, que ya nos visitó la pasada semana, grandes protagonistas del corpus de Tamarite de Litera, que son mucho más que una tradición declarada de interés turístico en Aragón. También esta semana nos visitará Ricardo Vicente Placet, de Binefar. A lo mejor aquí no lo sabemos tanto, por eso una de las opciones para esta nominación era pues que en Binefar y en la Litera no se le conoce tanto, pero sí que Ricardo Vicente Placet es a lo largo y ancho de la península reconocido como uno de los mejores calígrafos de este país, habiendo realizado trabajos pues como por ejemplo la Casa Real, el Instituto Cervantes o la propia Biblioteca Nacional. También otro de los nominados en esta categoría de cultura, el Bal des Tochets de Camporrel, sin duda una de las tradiciones y de los dances o de los bailes únicos en la comarca de la Litera, y que es un ejemplo como baile autóctono, como decimos, único baile autóctono aquí en la comarca. Y, por supuesto, el cuarto nominado en esta categoría de cultura, que es Javier Giral Latorre, de San Esteban de Litera, y es quien nos acompaña en este lunes. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes, cuéntanos un poco. Javier es de San Esteban de toda la vida, aunque sabemos que nació en Barcelona. Sí, bueno, circunstancias de la vida de mis padres. Mi padre es catalán, el apellido Giralt o Giralt, pues ya lo denota, ¿no? Ellos vivían en Barcelona, en un pueblo de Barcelona, en Caldas de Montbui, cuando se casaron, y fue cuando nací yo. Pero a los 9 meses de nacer, pues mis padres regresaron a San Esteban, y por eso, nacido en Barcelona, y no voy a renunciar a eso, ¿verdad?, pero de San Esteban de toda la vida, desde luego. Javier es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, doctor en Filosofía y Letras, Filología Hispánica por la Universidad, con la tesis de Contribución al estudio de las hablas de la litera. Fue becario de investigación en la Diputación General de Aragón entre el 90 y el 95, además de profesor asociado a la Universidad de Zaragoza entre 1995 y 2003. Desde entonces ejerce como profesor titular de Filología Catalana en el Departamento de Lingüística General e Hispánica en la Universidad de Zaragoza, puesto que años más tarde compaginaría con el cargo de director de dicho departamento. Sí, ese es el cargo que todavía tengo hoy. Bueno, circunstancias también, ¿no? Pues que, bueno, pues los que son profesores más veteranos, pues se van desentendiendo un poco de estas actividades administrativas, y los que, bueno, somos los más jóvenes, pues tenemos que asumir responsabilidades, ¿no? Y sí, ya llevo 5 años de director de departamento. Y, por supuesto, das clases. Doy clases de lengua catalana y de literatura catalana, porque, claro, mi plaza es de filología catalana, aunque en la Universidad de Zaragoza siempre llama un poquito la atención, ¿no?, que se impartan clases de catalán y de literatura catalana. ¿Y cómo nace no sé si llamarlo hobby, o estas ganas de investigar un poco en la historia de las lenguas? Bueno, en realidad la culpa la tuvo mi director de tesis doctoral, porque mi interés, cuando yo terminé la carrera, estaba orientado hacia la historia de la lengua española, pero el profesor Enguita, que es con quien hablé para que me dirigiera la tesis, pues al saber que era de la litera me dijo: hombre, dice, allí tienes una riqueza lingüística muy interesante que valdría la pena estudiar, ¿por qué no te animas? Y bueno, ahí nace ese interés por la variación lingüística que tenemos en la comarca, y ya después pues en la franja de Aragón, ¿no? Ahí está el germen de este interés por la realidad lingüística aragonesa. Tus líneas de investigación principales se centran en la historia de la lengua, la
dialectología y la onomástica del catalán, ocupándote principalmente de aspectos relacionados con el catalán típico en la zona de la Franja de Aragón y más concretamente aquí en la comarca. A veces antes lo hablábamos contigo, parece que nos pica a los literanos saber que el catalán es una parte importante de nuestras vidas, porque de hecho así es, ¿no? Sí, esa es la realidad científica, digámoslo así, ¿no? Aunque, pues bueno, siempre se ha intentado ocultar o se ha intentado explicar pues lo que se habla aquí en la comarca o lo que se habla en toda la franja de otra manera, ¿no? Pero la realidad es que lo que se habla es catalán. De ahí uno de mis trabajos sobre documentos notariales de Albelda, escritos en catalán, bueno, sencillamente para demostrar que sí, el catalán se utilizó ya en el siglo XVI y mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha constante, pero que me sirve también de aliciente en lo que es mi trabajo investigador, ¿no? Claro. Y, por supuesto, sigues adelante con ese trabajo, con esa investigación. Sí, claro. De ahí las tres líneas que comentabas, ¿no? Historia de la lengua, pues sobre todo en lo que es documentación antigua. Dialectología, el estudio de las hablas vivas. Cierto es que ahí, pues bueno, quizá ya se me agotó la fuente en el momento en que realicé mi tesis doctoral y bueno, pues ahí está el estudio completo, ¿no?, de las hablas literanas. Siempre está pendiente el estudio del castellano de Binèfar, d'Esplús y de Vencillón, eso sí, es algo que no se ha hecho. Y después, onomástica, que es una de mis pasiones, eso sí que es casi hobby, que es, pues bueno, el estudio de los topónimos, sobre todo, de los nombres de partidas, nombres de torzales, eso es una cosa que realmente me ilusiona. Y, bueno, por extensión, nombres de casas, apodos, como en el caso del libro que se ha publicado recientemente, ¿no? Por ahí quería también entrar, porque seguramente en tu último trabajo ha influido mucho también esta nominación a estos premios Personajes Litera, organizados por Radio Binèfar, y en el que podemos comprobar un poco lo que comentabas, ¿no?, en esta cuestión anterior, ¿no?, lo de partidas, calles y apodos de Binèfar, estudio onomástico. ¿Qué podemos encontrar en ello? Ya sé que hace poco pudimos estar en la presentación, pero ¿qué podemos encontrar ahí dentro de ese libro? Bueno, fundamentalmente nombres, nombres propios del lugar, de una parte, y nombres propios de persona, pero los nombres populares, que es lo que realmente interesa desde un punto de vista lingüístico. También los nombres propios oficiales, pero no tienen tanto interés. Entonces, mi objetivo primordial ha sido ofrecer una recopilación de los nombres de partidas y de los nombres de lugares ya, hombre, el término municipal de Binèfar es chiquitín, ¿no? Y entonces tampoco es que dé demasiado juego, pero sí que desde un punto de vista lingüístico he encontrado nombres realmente interesantes, ¿no? Sobre todo quizá aquellos que tienen un origen árabe. El estudio toponomástico de los topónimos, de los nombres del lugar, permite también aportar algunas pinceladas, algunas anotaciones de tipo histórico que pueden resultar interesantes a la hora de establecer la historia de un lugar. Los nombres de las calles, pues siempre es interesante ver cómo han podido evolucionar, ¿no? Y aquí sí que ha sido bastante interesante ver cómo nombres antes de la guerra civil existían aquí en Binèfar, como después han desaparecido en la época del franquismo, ¿no? Y han sido sustituidos por otros porque políticamente en ese momento interesaba que hubiera otros. Después, con la llegada de la democracia, han desaparecido y han emergido unos nuevos. O sea, también ahí vemos un poquito la historia local, ¿no? Claro. de cómo la política ha podido influir en esos nombres de lugar. Centrándonos en los apodos, porque hablábamos antes también, pues yo qué sé, mi padre era alguien muy aficionado al tema de los apodos y tal, y tenía una lista ahí impresionante y tal. Esto es muy costoso, ¿no?, de elaborar. Quiero decir, tienes que hablar con mucha gente, con entendidos, entre comillas entendidos, gente del lugar, ¿no?, que lleva años, gente mayor, para que te cuenten, pues bueno, estaban los típicos apodos que la gente los lleva con mucho orgullo porque forman parte de su historia y de su familia. Hay otros que todo lo contrario, por esto que hablabas ahora, ¿no? En el caso de los apodos hay un problema. Uno son los nombres de las casas.
los que digamos serían los tradicionales, ¿no? Y los que acabas de decir que la gente lleva con orgullo. Yo soy de casa Frasquito, sí, ¿no? De toda la vida y pues ya está. Pero hay otros que son propiamente apodos que no son nombres de casa. Los apodos, pues bueno, motes, motadas, que se le pone a una persona. Esos a veces pues se llevan con orgullo, pero otras veces duelen. Duelen porque o no responden a una realidad exactamente. Entonces, aquí en el caso de Binefar ha sido un poco complicado separar unos de otros. Por las propias características de Binefar. Binefar ha crecido muchísimo a lo largo de todo el siglo XX. El crecimiento ha sido tremendo. Las características rurales han desaparecido. Tiene unas características semiurbanas y eso sí que complica muchísimo saber qué es un nombre de casa y cuál no lo es. Ahí sí que los informantes juegan un papel muy importante. Los informantes, sobre todo, mayores, ¿no? Pero claro, ya no es como en San Esteban, ¿no? Que las casas prácticamente son las mismas y sabemos perfectamente cuál es casa tal y casa cual. Aquí en Binefar resulta bastante más complejo. ¿Qué sentiste, no? Porque si conocías los premios, personajes litera o no los conocías y de alguna manera ¿cómo te sientes al ver un poco reconocido ese esfuerzo? Conocerlos conocía, porque además de San Esteban, en diversas ediciones ha habido asociaciones o alguna persona nominada, ¿no? Fernando Sabés creo que estuvo en una ocasión. Fernando Sabés estuvo en la primera edición, la asociación de mayores de Altamira. La de amas de casa también. Cumplieron, ahora no recuerdo si eran 20 o 25 años cumplieron y también fueron las que se llevaron al final la estatuilla y tal. Sí. Pues bueno, entonces sí que he seguido un poquito todas las ediciones, ¿no? Hombre, a mí la verdad que fue una sorpresa cuando me llamaste y me dijiste, oye, que hemos pensado que estés entre los 4 nominados en el apartado de cultura, pues la verdad que primero sorpresa, después agradecimiento, sencillamente porque pienso que es una muy buena manera de que se conozca lo que uno está haciendo, poquito, en fin, pero de lo que va haciendo por la comarca y sobre todo porque se conozca bien la realidad lingüística de la comarca, tanto en su vertiente histórica como en su vertiente actual, sea a través del estudio de las hablas que utilizamos, sea a través del estudio de la toponimia, ¿no? de los nombres de personas y apodos y nombres de casas. Yo creo que es una oportunidad única para mí, ¿no? En el sentido de, a través de la revista que habéis publicado y que habéis repartido por toda la comarca, a través de la entrevista que me estáis haciendo, bueno, pues desde luego agradecimiento total, porque es una forma de darme a conocer, sencillamente. Los personajes litera nacieron en esta segunda época, nacieron en el 2003 y con el objetivo ese, ¿no? De recuperar de alguna forma la labor o de alguna manera de darle altavoz a través de nuestra emisora de lo que tiene lugar en la comarca y que consideramos que muchas veces... una vez hicimos una encuesta relacionada con personajes litera donde muchas personas no sabían que Baels o Valdellow eran poblaciones que pertenecían a nuestra comarca, ¿no? Esto nos abrió un poco las miras y las vistas para decir, bueno, tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, Personajes Litera lo único que pretende es eso, dar a conocer un poco iniciativas en diferentes campos que se están haciendo en la comarca y que creemos que bueno, que al final sí que es cierto que en 2003 había muchas menos opciones, Internet tan apenas existía, era mucho más complicado, la información llegaba de diferente manera. Ahora quizá es todo mucho más fácil y tal, pero bueno, la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros, Javier. No, el placer es mío, ya te digo. Y ahora queremos que antes de que te despidas, que nos digas un poco cómo afrontas el camino hacia el premio con ilusión, si ya has hecho un poco de campaña en el pueblo este fin de semana o no.